Cualquiera puede usar la máscara. Tú puedes usar la máscara. ¿Y si antes no lo creías? Espero que ahora sí. Ser brillante no basta, joven. Hay que trabajar. La inteligencia no es privilegio, es un don. Se usa en bien de la humanidad. Quizás muchos fans del Arácnido conozcan a este hombre. Para los que no, permítanme presentarles a Dan Slott, el quien después del fatídico Mefistazo fue quien cargó las riendas de The Amazing Spider-Man como su escritor principal. Odiado por unos y apreciado por otros, algo que creo que ningún fan del Cabeza de Red puede negar es el impacto que ha tenido al personaje, que incluso ha traspasado a otros medios. Desde arcos como Spider Island, el Spider-Verse, y antes de que me venga un listillo a decir que el Spider-Verse fue creado en los 90s, les digo que si bien es cierto, antes de Slott eso no era más que una curiosidad, ya que el mayor impulsor y quien terminó de establecer el concepto fue Dan, no solo porque él escribió el cómic, sino porque también escribió el juego Edge of Dimension, y quien me llevó a hacer este video, Superior Spider-Man. Superior Spider-Man es un caso bastante particular, ya que de por sí parte de una premisa bastante alocada, que no daré muchos detalles, pero en resumen, el cerebro de Otto Octavius, el segundo enemigo por excelencia de Spider-Man, cambia de mentes con este, y al adquirir sus recuerdos y experiencias, toma un sentido de justicia y se convierte en el Superior Spider-Man. Al principio la recepción de la historia no fue la mejor, ya que era un cambio muy agresivo al status quo del personaje, pero conforme avanzaba la historia, poco a poco se ganaba el apoyo de los lectores. Tristemente esto no duró mucho. Era evidente que tarde o temprano el Peter Parker que conocemos regresaría. Sin embargo, esto sucedió antes de lo esperado, ya que por 2014 se estrenaba The Amazing Spider-Man 2, y como es la mala costumbre de Marvel, pensando que eso impulsaría sus ventas, eso significó el abrupto final de Superior Spider-Man. Y pese a que no fue un mal final, era inevitable no pensar... Sí, exacto, mírate. Ni remotamente importante. Pero yo... podría hacer mucho más. ¡Mucho más! Pero esto es lo que obtengo. Es mi recompensa. ¡Y no es justo! Por fortuna, Slott logró salvar al personaje con una explicación que no va al caso en este video, pero que abrió paso al segundo volumen en 2019, esta vez bajo la pluma de Chris Cage. En lo personal considero que este volumen está bastante infravalorado, ya que ofrece una evolución en el personaje de Otto, Elliot en este run, bastante increíble, siendo congruente con lo que vimos en el volumen pasado, al mismo tiempo de cómo Otto encontraba su corazón de héroe. Pero lamentablemente todo terminó y de la peor manera posible. ¡Cómo te odio, Mephisto! Y así parecería que no volveríamos a ver al personaje hasta que por motivo de su 10º aniversario se anunció un one shot que prometía su regreso. Y este fue... Originalmente Dan Slott para conmemorar este aniversario quería hacer 3 What If, uno que plantearía qué hubiera pasado si Otto hubiera seguido como Superior Spider-Man, uno de qué tal si otro villano tomaba el cuerpo de Peter y por último uno situado en el segundo volumen, que incluso Gage sería partícipe y consultor, pero esta idea se desechó ya que Marvel quería algo más dentro de la continuidad, por eso en su lugar tuvimos el one shot de Superior Spider-Man Returns. A ver, este one shot no es exactamente lo que esperaba cuando lo leí, ya que este más que el regreso al personaje, más bien es solo un viaje al pasado a la época de Superior que se nos cuenta desde la perspectiva de Estrella López, una ex ayudante de Otto.
Y la verdad es que no está para nada mal. Es una historia sencilla, pero bastante bien ejecutada, que cumple con ser una agradable retrospectiva a esta etapa del personaje. Incluso con un buen cuidado al detalle, al incluso contar con el dibujo de Humberto Ramos, Ryan Stegman y Giuseppe Camuncoli, que fueron los artistas principales de la serie del Superior Spider-Man original, dándole así una mayor inmersión a la historia. En general, como una pequeña conmemoración al personaje, la verdad es que funciona muy bien. Sin embargo, en realidad este número era un capítulo 0 que abriría paso a la serie regular del personaje. Y pues... analizar este volumen es un tanto complicado, ya que en lugar de hacer una historia que tenga como eje central a Otto como Superior Spider-Man, es más bien una historia que busca hablar de las consecuencias que tuvo el Superior Spider-Man, ya que Supernova, Estrella López, es una víctima directa de las acciones cometidas por este. Ella es más bien que una villana, es un plot device, o sea, es la excusa para que la trama empiece, y ya van a entender por qué la llamo así más adelante. Lo principal y que sostiene la historia es la dupla que forma Otto y Peter. Este último, bueno, está en una situación complicada, ya que Slott decide darle seguimiento con su volumen de Spider-Man. Esto no es malo, pero a diferencia de otras lecturas que si bien podía tener algún vínculo con otras historias, como sería con el volumen 2 con The War of Realm, pese a traer eventos ajenos a su narrativa, Gage logró implementarlo y hacerlo bastante propio, mientras que Slott en esta ocasión se siente más un arrastre, provocando que ciertos momentos de la historia no se entiendan del todo por la falta de contexto. Esto es perfectamente ejemplificado en el rol tan primordial que le da a Spider-Boy en esta historia, que para el que no conozca a este chico, pues en resumidas cuentas Slott le metió toda la polla a la continuidad haciendo una alteración al canon. Pese a eso, siento que el agregado de Spider-Boy estaba bien dentro de lo que cabe. Aún con lo que dije de que su introducción se me ha hecho muy forzada en el universo Marvel, siento que el personaje tiene bastante potencial. Digo, la historia comienza con la dinámica de mentor y alumno de Peter y Bailey, que realmente está muy bien ejecutada. Trae a Peter ese papel de mentor que hemos visto en las películas del Spider-Verse, ya en los cómics. Que si bien esto no puede ser replicado por Miles, porque su dinámica no es la misma, Bailey cumple muy bien la función de alumno, por así decirlo. Quizás y con suerte esto pueda significar el primer paso para que el Spider-Man 616 madure, pero solo el tiempo le dirá. Porque incluso en esta run es confrontado por dicha responsabilidad de tener un pupilo, cuestionando si es buena idea tener un sidekick tan joven. Ahora, volviendo a Otto, he escuchado muchas críticas de él en esta historia y, puedo entender el porqué, ya que pese a que en el primer capítulo él recupera todos sus recuerdos como Superior Spider-Man, él sigue manteniendo esa actitud arrogante. Como dije, si bien comprendo la crítica, la actitud de Octopus también es coherente con la situación. Recordemos que Otto obtuvo el sentido de la responsabilidad de Peter no solamente por tener sus recuerdos, también fue que el propio Peter lo hizo experimentarlo de manera bastante vívida. Si tienes recuerdos que no viviste o experimentaste, no es tan diferente a recordar una película. Peter, pese a que tiene razones para desconfiar de Otto mostrados con factos y lógica, aún así decide confiar, y así Peter asume la identidad del Superior Spider-Man. El detalle más fascinante es cómo esto provoca un acercamiento entre los dos, ya que Peter comienza a adoptar la actitud de Superior, mientras que Otto empatiza más con Peter recordando a la tía May, habiendo un poco de esperanza en él, pero todo culmina con Otto tratando de volver a ser Superior. Ya dentro del cerebro de Peter se realiza lo que podríamos decir una revancha psíquica como la primera que hubo en el volumen original. Los golpes no son solo físicos, sino que cada uno lanza sus verdades al otro, y esto va escalando hasta el momento donde se rememora cuando Otto renunció a ser Spider-Man. Un momento que el mismo Peter admira el gran acto de Otto, pero en lugar de eso se enoja porque él lo ve como un momento de debilidad, diciendo que si hubiera tenido la confianza en sí mismo hubiera resuelto ese enfrentamiento. También con el final del segundo volumen, ahora que estamos.
Pero antes de que Otto se corone con la victoria, el tío Ben interviene para darle la golpiza de su vida para después Peter Parker llegue y él junto a Spidey terminan de derrotar a Otto. Personalmente estos números considero que estaban bastante a la altura, ya que el 3 y el 4 siento que es un cierre a la tesis original que empezó en el primer volumen, ya que si bien el propio Octopus admite objetivamente como Spider-Man es superior, ser un héroe no se trata de tener control o alimentar el ego, sino hacer lo correcto. En pocas palabras, Otto tenía claramente el poder, pero para nada tenía la responsabilidad para manejarlo. Y como Otto no entiende ese concepto, no es digno ni de ser Peter Parker o Spider-Man. Comprendo que a algunos no les pueda gustar, ya que esta conclusión deja de lado lo desarrollado por Gage. Pero hay que entender que este volumen sigue la visión que tenía Slott para el personaje, ya que de eso se trata el Superior Spider-Man. De que la eficiencia no significa necesariamente hacer lo correcto. Y no me sorprendería que este número era la idea para la conclusión original que pensaba en la historia. Aunque ojo, pese a lo que estoy diciendo, tampoco me encanta la idea. Porque Otto sí tuvo un desarrollo de que si bien continuaba siendo un arrogante, aprendió a ser un héroe por sus propios méritos. Medio que Slott trata de arreglar eso con la escena final con Peter diciéndole a Otto que no necesita ser Superior Spider-Man, sino que puede ser un héroe solo siendo el Doctor Octopus. No es del todo satisfactorio. En general diría que estos 4 números son muy dignos, si bien no me atrevería a decir que está a la altura de los trabajos anteriores de Slott, ofrece un buen cierre a la idea de Superior. Incluso el dibujo de Mark Bagley hace varios momentos muy agradables a la vista. Pero si hablamos de los otros 4 números, lamentablemente la historia se desinfla bastante rápido, como es la mala costumbre en las últimas historias de Slott. ¿Recuerdan cuando les dije que Supernova era un plot device? Pues eso se termina de confirmar al siguiente número, porque una vez derrotada, Otto insiste en que ella puede ser una fuente de energía redituable a costa de su vida, algo que por supuesto Peter no iba. Supernova no es que traten de construirla como una villana o la superantagonista, pero su presencia en la historia es muy débil. Justamente al cambiar su rol de la historia de ahora de ser la villana a ser la rehén de Otto, eso muestra que realmente todo se trataba de un plot device. O sea, es la excusa para que la trama continúe. Y es frustrante cuando te das cuenta que en este número 5 pudieron acabar todo, pero que Slott usando a Bailey, haciendo que la trama no solo se alargue de manera bastante innecesaria, sino que la vuelve innecesariamente grandilocuente con una amenaza de que todo Nueva York se vuelva una mente colmena de Octopus, donde Peter tiene que enfrentar a sus seres queridos con la mente de Otto. Se siente que se alarga de manera artificial, porque si bien como surge este conflicto no es tan descabellado, al final se siente un desenfoque en comparación a la primera mitad. Incluso el hilo que convierte este cómic en una historia de Superior Spider-Man se vuelve demasiado delgado, al punto que esto podía pasar como un arco más de Spider-Man. Y al final de esta historia, el quien detiene todo esto es el mismo Octopus, sacrificando nuevamente su memoria al ver a su amada Ana María siendo también afectada por su mente colmena. Y esta vez se fue todo. Sus recuerdos, su experiencia como Spider-Man, incluso todo recuerdo de Ana María. Solo quedando Octopus. Y Supernova se fue por allí. La verdad, cuando leí este último capítulo, no pude evitar sentir un amargo sabor en la boca, al ver que todo el legado de Superior Spider-Man terminaba de esta forma. Aunque mínimamente valoro que dentro de lo que cabe es un final más satisfactorio en comparación al volumen 2, que hasta el día de hoy me parece uno de los peores finales que se pudieran hacer en una run. Aún así, eso no quita el amargo sabor. Si me preguntan, hubiera preferido que Slott llevara a cabo los What If que esta serie, ya que si bien valoro que Slott le diera una cierre a la tesis original de Superior Spider-Man, es algo que se pudo haber hecho en estos What If y no tuviera que dar continuidad, ya que es muy frustrante que todo lo planteado a través de los años se vaya así sin más. ¿Y para qué? ¿Para que Zeb Wells usara a Otto en su run? Y es más triste cuando piensas en otros personajes de la editorial que sí han tenido un desarrollo
o al menos que han cambiado con el tiempo, que no son los mismos, pero que tanto Peter como Octopus parece que están atrapados actualmente. Aunque pese a todo eso y todo lo que he dicho, este cómic se siente como el cierre definitivo para una era de Spider-Man. Ya que para los que no están enterados, este cómic puede ser uno de los últimos trabajos de Dan Slott en Marvel, ya que por muchas lenguas se habla de su inminente retiro. No por nada los últimos trabajos se promociona como un cierre a lo que él ha planteado en su run de The Amazing Spider-Man. Por ejemplo, en la serie de Spider-Man que él escribió que era el final del Spider-Verse, y con Superior igual, que se presenta y se cierra la temática original del personaje. Entonces, pese a este final tan tibio y pese a que Otto ha olvidado todo su recorrido, sé que yo no lo haré. Vi cómo él se convirtió en Spider-Man, de cómo pasó siendo desde un arrogante desleal hasta ganarse por derecho propio ser un héroe, por mostrar que definitivamente cualquiera puede ser Spider-Man, incluso alguien que se equivocó en el pasado. Quizás él no terminó siendo digno de ser Spider-Man o Peter Parker, pero al menos valió la pena haberlo intentado.